Nayib Bukele se ha transformado en un monstruo de baja monta. Es un monstruo. Es un Netanyahu, pero es un monstruo de baja monta. Nicolás Maduro no se contuvo. El tono de su voz se endureció apenas comenzó a pronunciar las palabras que, sin previo aviso, harían eco inmediato en toda América Latina. Fue en su programa semanal, Con Maduro Plus, donde el mandatario venezolano abandonó cualquier pretensión diplomática y con los ojos fijos en cámara, calificó al presidente salvadoreño Nayib Bukele como un monstruo de baja monta, acusándolo de liderar una satrapía en Centroamérica comparable a las prácticas más represivas del siglo XXI. El momento no fue una descarga emocional aislada. Fue una acusación frontal, detallada y cuidadosamente articulada, donde Maduro denunció la supuesta detención ilegal de 252 migrantes venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CCOT, la megacárcel, construida por el gobierno salvadoreño. Están secuestrados, sin acceso a abogados, sin haber cometido delito, sin proceso legal alguno. Es una cárcel invisible para el derecho internacional, dijo. Sus palabras cargaban la gravedad de un parte de guerra. Maduro fue más allá. Afirmó que la Corte Suprema de El Salvador habría ratificado la detención de los migrantes, lo que, según él, representaba una violación deliberada del debido proceso y un reconocimiento judicial del delito. En un giro dramático, reveló que en abril Nayib Bukele habría ofrecido intercambiar a los 252 venezolanos detenidos por 252 presos políticos venezolanos. Una sátira, sentenció el mandatario. Una afrenta diplomática sin precedentes. La comparación que hizo con Benjamin Netanyahu no fue un exabrupto retórico. Para Maduro, Bukele representa en Centroamérica lo que Netanyahu simboliza en Medio Oriente. Una arquitectura autoritaria blindada por instituciones subordinadas y legitimada por la fuerza. Violador serial de derechos humanos, lo llamó, aludiendo no solo a las condiciones del CECOT, sino a la prolongación indefinida del estado de excepción en El Salvador, que ha permitido arrestos masivos sin orden judicial y la supresión sistemática de garantías individuales. Mientras Maduro hablaba, los operadores diplomáticos en Caracas y San Salvador tomaban nota. En la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, se comenzó a evaluar la posibilidad de elevar el caso a instancias multilaterales, aunque internamente sabían que las posibilidades de acción concreta eran escasas. La reacción de Bukele, aunque inmediata, no se dirigió a la diplomacia sino al terreno de batalla que mejor domina, el discurso directo. El Salvador no tiene presos políticos, a diferencia de Venezuela, respondió. El mensaje era un misil cuidadosamente dirigido. No solo negaba la existencia de los 252 migrantes como rehenes, sino que colocaba al gobierno venezolano en el banquillo, cuestionando su historial de persecución a la disidencia, censura mediática y manipulación judicial. En una reciente cumbre regional, Bukele insistió en su postura, provocando un momento de alta tensión entre ambos gobiernos. Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En las calles de Caracas, la declaración de Maduro fue recibida con escepticismo entre sectores críticos al régimen, que vieron en su discurso una cortina de humo para desviar la atención sobre la situación interna. ¿Ahora sí nos importan los derechos humanos? Después de todo lo que ha pasado aquí, murmuró un estudiante en la entrada de la Universidad Central de Venezuela. En cambio, en sectores oficialistas, la narrativa de defensa soberana encontró eco. En El Salvador, las réplicas mediáticas fueron inmediatas. Diarios como Diario El Salvador y La Página calificaron el discurso de Maduro como una maniobra de distracción, mientras que los medios independientes, aunque enfrentando restricciones, señalaron la gravedad de la acusación. El Faro y la revista Factum, desde sus reducidos márgenes de maniobra, retomaron el tema con cautela, reconociendo la falta de información pública sobre los venezolanos detenidos, pero también destacando la opacidad institucional que rodea al CECOT. El caso adquirió contornos de dilema internacional. Organizaciones de derechos humanos,
aunque críticas tanto del régimen de Maduro como del gobierno de Bukele expresaron preocupación por la situación jurídica de los migrantes detenidos. Human Rights Watch, sin tomar partido directo, recordó que las detenciones masivas sin proceso son inaceptables en cualquier contexto, y que ambas naciones tenían un largo historial de atropellos institucionales. En el ámbito diplomático, algunos gobiernos de la región prefirieron el silencio. Argentina calificó la propuesta de Bukele como interesante, pero evitó cualquier posicionamiento formal. Brasil y México optaron por no comentar, a la espera de informes más concluyentes. Solo Colombia y Chile hicieron un llamado a esclarecer la situación de los migrantes, sin condenar a ninguna de las partes. La OEA no se pronunció oficialmente. En paralelo, analistas internacionales comenzaron a perfilar el choque como un pulso simbólico entre dos modelos políticos: el populismo autoritario de izquierda que representa Maduro y el autoritarismo de derecha con estética digital que encarna Bukele. Un columnista del Miami Herald escribió: "Lo que estamos viendo no es un conflicto por los migrantes, sino por el control de la narrativa regional sobre derechos humanos". La propuesta de intercambio de prisioneros, aunque rechazada de inmediato por Venezuela, fue descrita por algunos observadores como una jugada diplomática astuta por parte de Bukele. Al poner sobre la mesa a los 252 presos políticos venezolanos, colocó a Maduro frente a su propio espejo. Si no reconoce a esos detenidos como presos políticos, ¿a quién defiende entonces? Sin embargo, las implicaciones jurídicas y humanitarias de esa oferta no son menores. La detención de personas sin causa penal identificada, incluso en nombre del combate al terrorismo, podría constituir una violación de tratados internacionales. Y si se tratase de una presión para obtener ventaja política o reconocimiento internacional, la ética de la política exterior salvadoreña estaría en entredicho. En medio de ese campo minado quedan los migrantes, sin nombres, sin rostro público, sin voz propia. Si existen, si están vivos, si fueron capturados por error o como parte de una estrategia negociadora, solo se sabrá si un tribunal internacional lo investiga. Por ahora, su existencia oscila entre la negación del gobierno salvadoreño y la denuncia sin pruebas materiales del régimen venezolano. El día cerró sin notas oficiales conjuntas. No hubo reunión bilateral ni pronunciamiento de cancillerías. Solo dos presidentes intercambiando acusaciones. Uno desde su programa semanal, rodeado de banderas y aplausos editados. Otro desde su plataforma habitual, en el vértice de un régimen cada vez más concentrado en su propia lógica de poder. América Latina, una vez más, los mira sin saber si está presenciando una disputa de Estado o un episodio más del eterno teatro del autoritarismo. No salón ovalado del Palacio Nacional. Las luces permanecían encendidas más allá del horario habitual. Entre documentos impresos y pantallas abiertas con informes confidenciales, la cúpula del gobierno salvadoreño analizaba el impacto del discurso lanzado desde Caracas. La figura de Nayib Bukele, sentado al centro de la mesa, proyectaba una calma tensa, meditada. Sabía que el ataque de Nicolás Maduro no era solo una reacción visceral, era una ofensiva simbólica contra el modelo que había devuelto la seguridad a millones de salvadoreños. Lo que hemos hecho en este país es restituir los derechos humanos de las personas honestas, dijo Bukele en voz baja, mirando a sus ministros. Su mensaje no buscaba convencerlos, era una reafirmación de principios. Desde que asumió el poder, había enfrentado una estructura criminal que se alimentaba del miedo, de la impunidad judicial y del abandono institucional. En 4 años, la tasa de homicidios pasó de ser una de las más altas del mundo a niveles propios de países nórdicos. Los cementerios dejaron de llenarse con adolescentes ejecutados. Las madres, por primera vez en décadas, caminaban sin miedo por calles antes controladas por maras. Maduro había ignorado esa realidad. Había preferido acusar a Bukele de monstruo, sin mencionar que El Salvador, por primera vez en su historia democrática, era un país donde el crimen no era la ley. Las cifras del Ministerio de Seguridad no dejaban lugar a dudas. 85.000 capturas bajo el régimen de excepción.
una megacárcel construida para alojar a los más peligrosos, y una reducción del 95% en extorsiones. Ninguna nación latinoamericana había logrado algo siquiera cercano. Mientras los voceros venezolanos intentaban sostener la narrativa del secuestro de 252 migrantes, en San Salvador, los archivos judiciales mostraban otra historia. Entre los detenidos figuraban varios con antecedentes penales en países vecinos, otros sin documentación regular, y algunos más que habían mentido sobre su identidad. No existía registro oficial que probara que los 252 eran migrantes inocentes, y mucho menos que estuvieran siendo usados como ficha de negociación. Bukele nunca confirmó ni negó la lista. Su respuesta fue clara. En El Salvador no se detiene a nadie por pensar distinto, pero sí por violar la ley. En la Asamblea Legislativa, la bancada de Nuevas Ideas se alzó con un respaldo unánime. El diputado Guillermo Sanabria pidió una sesión extraordinaria para declarar persona non grata a Nicolás Maduro. No vamos a permitir que un dictador fracasado venga a dar lecciones de derechos humanos, dijo. La oposición, aunque crítica del oficialismo, también evitó alinearse con el régimen venezolano. Hasta el Frente Farabundo Martí, históricamente cercano al chavismo, optó por el silencio. En la calle, las reacciones oscilaron entre la burla y el repudio. En el centro de San Salvador, los murales que representan el antes y después de los barrios liberados de las pandillas se volvieron punto de reunión para ciudadanos que repetían un mensaje con fuerza. Bukele nos devolvió la paz. Desde las comunidades rurales hasta los mercados populares, el sentimiento era el mismo. Lo que antes era imposible, salir de noche, abrir un negocio sin pagar renta criminal, llevar a los hijos al parque, ahora era cotidiano. Los medios nacionales no se quedaron atrás. Diario El Salvador, en su editorial matutina, acusó a Maduro de hipocresía brutal. La Página y El Mundo titularon: Maduro lanza ataque contra el presidente que hizo de El Salvador un país seguro. Las radios comunitarias recogieron testimonios de familias que agradecían la política de mano firme y que pedían a Bukele que no retrocediera ante las críticas externas. En cambio, medios como Revista Factum y El Faro, operando bajo presión gubernamental pero con líneas editoriales independientes, optaron por una cobertura más cautelosa. Reconocieron que no había evidencia verificable sobre los 252 venezolanos, pero pidieron al gobierno mayor transparencia sobre las condiciones de detención. En una columna editorial, El Faro apuntó: es necesario defender los logros sin sacrificar el acceso a la verdad. Aún así, evitaron respaldar las acusaciones del chavismo. Fuera del país, las reacciones se diversificaron. En Washington, senadores republicanos aplaudieron a Bukele por no ceder ante regímenes autoritarios. Organismos como el Wilson Center señalaron que, aunque el modelo salvadoreño era discutible en términos jurídicos, había logrado lo que otros gobiernos no podían ni imaginar. En Buenos Aires, medios como Clarín y La Nación compararon a Bukele con figuras históricas que enfrentaron al crimen organizado desde el poder, colocando su liderazgo en un plano casi mítico. Pero quizá lo más significativo fue la reacción popular en Caracas. Medios digitales independientes como Tal Cual y El Nacional recogieron la historia de familiares de detenidos por razones políticas en Venezuela, que exigían un intercambio. Si Bukele puede liberarlos, que lo haga. Aquí nadie los va a soltar, dijo la madre de un joven estudiante encarcelado desde 2020. El mensaje fue incómodo para el régimen bolivariano. Los presos políticos que negaban tener, de pronto, eran reclamados por sus propias familias. La propuesta de Bukele de canjear los supuestos migrantes por presos políticos se transformó así en un espejo cruel. Exponía las contradicciones de Caracas. Si los detenidos en El Salvador eran inocentes y merecían protección, ¿por qué no lo eran también los jóvenes torturados en el Helicoide? ¿Qué clase de derecho humano defendía un gobierno que desaparecía opositores, pero reclamaba derechos para extranjeros sin papeles? En círculos académicos, se discutía si el enfoque de Bukele había redibujado la noción de derechos humanos, no como herramienta para proteger a victimarios,
sino para blindar a las víctimas reales, los ciudadanos. En palabras de la socióloga Carmen Reyes, de la Universidad Centroamericana, lo que El Salvador vivió fue una inversión del concepto. Por décadas se hablaba de garantías para quienes cometían crímenes, y se olvidaba a quienes los sufrían. Bukele lo cambió. La narrativa internacional comenzaba a fracturarse. Lo que Maduro pretendió presentar como una denuncia, se le revertía como una confesión pública de doble moral. En cambio, Bukele emergía como símbolo de un nuevo paradigma, un mandatario que, con métodos extremos, devolvió el control del país al pueblo. En los pasillos de Casa Presidencial, mientras se redactaban los comunicados oficiales, el equipo más cercano de Bukele sabía que el siguiente movimiento no debía ser de confrontación, sino de consolidación. No vamos a entrar en provocaciones, dijo el secretario jurídico, pero tampoco vamos a pedir perdón por haber salvado miles de vidas. Así, el segundo día del pulso se cerró con un hecho irrefutable. El Salvador era más seguro, más libre y más digno para la gente de bien. Que eso incomodara a un régimen como el de Venezuela era la confirmación más contundente de que algo se estaba haciendo correctamente. En la redacción de El Nacional en Caracas, el jefe de política internacional, Ernesto Delgado, imprimía una serie de documentos que acababan de filtrarse. Correspondencia interna del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores revelaba que el gobierno venezolano había evaluado discretamente la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia, no solo para denunciar al Estado salvadoreño por el supuesto secuestro de migrantes, sino para obtener una condena moral contra Nayib Bukele. Sin embargo, los asesores legales del régimen habían advertido: iniciar este proceso expondrá nuestra propia política carcelaria y nuestras detenciones arbitrarias. La paradoja era insostenible. Mientras Maduro acusaba, los archivos judiciales salvadoreños mostraban expedientes abiertos, causas penales, registros de capturas. Si bien no se conocían públicamente los nombres de los 252 venezolanos mencionados por Caracas, tampoco se comprobaba su inocencia. La narrativa se caía por su propio peso. Y aunque organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional habían pedido acceso a los expedientes, ninguna pudo confirmar las violaciones sistemáticas que Maduro denunciaba. En cambio, en El Salvador, el relato tomaba forma de épica civil. Las calles de Soyapango, Ilopango y Mexicanos, antiguamente intransitables por el dominio de las maras, hoy eran recorridas por niños con mochilas escolares, madres vendiendo fruta, abuelos que se sentaban en las aceras a tomar aire. Una transformación radical que no se explicaba sin la voluntad política de enfrentar lo intocable. Bukele había desmantelado la estructura criminal más temida del continente, y lo hizo sin negociar con ella. Los medios internacionales, aunque divididos, comenzaron a reconocerlo. The Economist, en un perfil analítico, lo llamó el disruptor centroamericano. Le Monde describió su modelo como una combinación de eficiencia brutal y resultados tangibles. Incluso críticos habituales como The New York Times admitieron en sus páginas de opinión que la seguridad lograda en El Salvador es real, y para muchos vale el costo institucional. En la sede de la OEA, un grupo de embajadores discutía en privado el giro simbólico que representaba Bukele para América Latina. Mientras unos veían en su modelo un retroceso autoritario, otros lo consideraban un espejo incómodo. Porque el dilema era evidente. ¿Qué es más violento, mantener instituciones inertes que permiten la masacre diaria, o asumir el costo de decisiones duras para garantizar que nadie muera en manos del crimen? En los barrios salvadoreños, la respuesta ya había sido dada. Para doña Estela, vendedora de pan en la colonia Santa Lucía, no se trataba de ideología. Antes mi hijo no podía salir de noche, ahora va a la universidad, decía con voz entrecortada. Para miles como ella, Bukele no era un tirano, sino el hombre que les devolvió la posibilidad de vivir. Ese mismo día, en Caracas, la televisión estatal continuaba transmitiendo discursos inflamados sobre el heroísmo bolivariano y la supuesta persecución contra los migrantes.
Pero los reporteros de medios digitales encontraban otra realidad. Migrantes venezolanos que, desde El Salvador, enviaban videos agradeciendo al país por darles oportunidades. Aquí hay orden, aquí no te matan por cruzar un barrio, decía uno de ellos desde un mercado en La Libertad. Testimonios que desarmaban la narrativa oficial de su propio país. En el entorno académico, comenzaban a surgir papers y simposios sobre el efecto Bukele. Universidades como Georgetown, la UNAM y la UCA organizaban mesas redondas para debatir si el modelo salvadoreño debía exportarse, adaptarse o limitarse. Algunos defensores de derechos humanos lo criticaban por erosionar garantías constitucionales. Pero otros, como el penalista chileno Francisco Toro, señalaban: lo que está en juego no es el procedimiento, sino el resultado. Vidas salvadas, territorios liberados, miedo vencido. Washington no emitió condena. De hecho, altos funcionarios del Departamento de Estado habían mantenido conversaciones con autoridades salvadoreñas sobre cooperación en seguridad regional. En silencio, varios países del Caribe y América Central pedían asesoría técnica sobre cómo replicar ciertos aspectos del modelo. Ya no era un fenómeno aislado, era una tendencia hemisférica. La figura de Bukele, construida entre enfrentamientos públicos y resultados irrefutables, ya no pertenecía solo a El Salvador. Representaba un nuevo tipo de liderazgo, uno que no pedía permiso a la burocracia internacional para proteger a su pueblo. Y eso, aunque incómodo para muchos, había dado frutos. En ese contexto, el ataque de Maduro se leía menos como denuncia, y más como intento desesperado por frenar una narrativa que lo dejaba expuesto.